Europa y las estructuras de dependencia. En 1492, España y Portugal eran dependencias económicas de Europa y, a pesar del surgimiento de sus imperios ultramarinos en el siglo XVI y del control que ejercieron sobre esas regiones alrededor de 1824, siguieron siendo dependientes. Este anómalo estatus de colonia e imperio determinó la historia de los países ibéricos y de sus posesiones coloniales. Condicionó la sociedad, la economía y la política colonial y también el curso de la historia latinoamericana hasta los tiempos modernos. De las naciones de Europa Occidental que surgieron a fines de la Edad Media, Inglaterra sufrió la transformación más radical en sus estructuras económicas y políticas. Creció la población, hecho atribuible en parte a una revolución agrícola basada en nuevos cultivos de alimentos y forrajes, nuevas técnicas e importantes cambios en la tenencia de la tierra. Para el siglo XVII, Inglaterra, recién llegada al imperio, había logrado avances en Asia, África y América, la colonización de la costa atlántica de América del Norte y la adquisición de Jamaica y otras islas españolas de las Antillas proporcionó salidas para esclavos y manufacturas, y fuentes de pertrechos navales, azúcar, anillas y plata. La respuesta inglesa cambió de mercado de vendedores a mercado de compradores. Evolucionó durante el siglo XVII conforme los productores desarrollaron una nueva diversidad de artículos de lana barata, la más ligera y menos durable. Además, los empresarios ingleses asociados con la nueva manufactura se encontraban a la vanguardia de la revolución del siglo XVII, que a su vez abrió nuevos caminos para la penetración del imperio español en América. Francia competía también por el control del comercio con el mundo ibérico, pero en el acelerado crecimiento de Europa, de 1500 en adelante la marcha del desarrollo francés estaba muy por detrás del inglés. En efecto, la burguesía francesa durante mucho tiempo siguió acariciando ideales aristocráticos y con frecuencia abandonaba el comercio a la primera oportunidad para obtener un estatus nobiliario como consecuencia del progreso económico y político. En la segunda mitad del siglo XVII, en respuesta a los acontecimientos de Inglaterra, donde estaba surgiendo un rival mucho más poderoso que Holanda, los franceses bajo Colbert emprendieron la modernización de su estructura económica mediante la reforma impositiva, la protección sistemática de la industria, el establecimiento por el Estado de normas de producción de industrias apoyadas por el gobierno que recalcaban la producción de artículos suntuarios de compañías comercializadoras en privilegio real y la creación de una marina mercante y de guerra. Hacia 1700 no solo organizaba el último Habsburgo español, también la economía española la guerra de sucesión sobre las conflictivas pretensiones de Habsburgo, apoyados por Holanda, Inglaterra y Borbones. Al trono español tan solo hizo resaltar lo que desde tiempo atrás era visible en las cortes y los negociados de Europa. A finales del siglo XV, España apenas había comenzado a consolidar su geografía política y su estructura interna como nación-estado. En este proceso, las fuerzas políticas y económicas se estimularon mutuamente. Uno de los acontecimientos que quedó marcado en España fue el matrimonio de Fernando e Isabel, que fue considerado como el nacimiento del Estado español moderno. El comercio con las colonias fue organizado para asegurar un monopolio de beneficios a la corona, controlado por una casa de contratación y un gremio de comerciantes y consulado. Los buques extranjeros transportaban más y más mercancías a los puertos, el contrabando en el puerto y la colusión en las aduanas contribuyeron a llevar a su nadir al comercio colonial español a fines del siglo XVII. La burocracia en particular fue estructurada para recibir la fuerte impronta de los recursos, intereses y presiones familiares conforme aquellos que ocupaban cargos buscaban favores para paisanos en puestos públicos o empleos privados. Los comerciantes confiaban en primer lugar en el parentesco para garantizar la lealtad y la reserva entre los socios y los dependientes. Las redes familiares se extendían tan ampliamente a través de la vida económica y política española. España de la época de la Reforma no estaba preparada para romper con su herencia de finales de la Edad Media.
siglos de expansión territorial en la península ibérica, la reconquista, la lucha contra la cultura musulmana, había destacado el papel de la aristocracia y de la iglesia militantes. La herencia medieval no parecía ser impedimento a la expansión española antes de 1500, parecía por el contrario un factor de unidad y crecimiento. Por otra parte, el Tratado de Methuen, que vinculó la economía metropolitana y colonial americana portuguesa a la economía inglesa, Methuen llevó a Portugal y a sus colonias en Brasil a una red de imperialismo económico cuyo centro era Inglaterra. Los portugueses concentraron sus limitados recursos en capital, mano de obra y buques para explotar su entrada por mar a la India, los estrechos de Malaca y el sur de China. Y una vez amos del Océano Índico, dominaron las rutas marítimas de ese vasto mar, incluyendo el transporte entre Japón y China, y explotaron un virtual monopolio, primero del comercio en especies y más tarde del comercio de artículos lujosos tales como la seda y la porcelana, a cambio de plata. Los ingleses emprendieron el primer reclutamiento en gran escala de mano de obra desde los puertos occidentales africanos a las plantaciones brasileñas de azúcar y tabaco, es decir, a la migración forzosa de esclavos negros. A finales del siglo XVI, los holandeses controlaban alrededor del 66% de los embarques entre Brasil y Portugal. Poseían una gran parte de azúcar exportada de la colonia y Ámsterdam. En los primeros 50 años del siglo XVII, los holandeses obligaron a los portugueses a reducir sus operaciones en la periferia de Asia, y en el Brasil se apoderaron de Recife y controlando así el comercio de azúcar. Los portugueses recuperaron el Recife en 1654. El monopolio azucarero de Brasil ya había sido roto por el desarrollo de planeaciones